Bueno, antes que nada, felicitar y agradecer a todos los maestros en su día, un día importante que invita también pues a la reflexión acerca pues de la situación de la educación en nuestro país y precisamente es lo que vamos a hacer ahora con nuestro invitado para esta hora, Jorge Eslava Calvo, quien puedo decir ha sido mi profesor, con orgullo debo decirlo además. Él es escritor, poeta, educador, periodista y además es un amante de nuestra región de Ayacucho, con más de 4 décadas de experiencia pues en la educación. Buenas tardes, profesor Eslava, bienvenido a Estación Noticiosa, lo escucha a toda la región de Ayacucho a través de nuestras ondas sonoras. Muy buenas tardes, Adrián. Encantado de reencontrarme contigo después de haber compartido pupitres, aulas, cursos, evaluaciones y tensiones. Encantado de encontrarme también con tus radioescuchas. Y efectivamente, como dices, tengo siempre un pie en Ayacucho y el otro pie en Lima, gracias a que estoy rodeado de lo mejor del arte tradicional ayacuchano. Ujú. Sí, bueno, una coincidencia por ahí, algo que nos conectaba pues la región de Ayacucho. La primera pregunta que le quiero hacer es el cambio pues de la educación a raíz de la pandemia. Muchos profesores se han tenido que adaptar a la virtualidad. Se ha demostrado además mucho más que la educación en este país es un privilegio. Hemos visto que los sectores, sobre todo los más alejados, han sido pues, los más afectados al no tener conectividad, al tener problemas con el internet, no llegan ni siquiera. Hay pueblos en la región de Ayacucho a los que no llega ni siquiera la señal de la telefonía, una complicación en lo que la educación pues significa también un motivo de superación. Antes de contestar tu primera pregunta, que es tan amplia, debo sumarme a tu saludo. No lo digo en esas circunstancias, lo vengo repitiendo hace muchos años, que el profesor, la profesora es el agente cultural de una sociedad. Por lo tanto, es quien preserva la memoria y quien avista o vislumbra el futuro. Esta pandemia, y voy a reincidir sobre lo que han arrojado los diagnósticos, ha desnudado el sistema educativo peruano, toda su precariedad, ¿no? Había un analfabetismo galopante de la tecnología, hay muchas regiones a las que efectivamente no hay conectividad, los profesores no estaban suficientemente capacitados para enfrentar esta situación, la educación estatal estaba prácticamente abandonada, no se tenía conciencia de la importancia de la escuela pública. De pronto, el profesor como el vértice principal de la educación y las escuelas como lugares de transmisión de conocimiento, de experiencia y de formación, de pronto se vieron sometidas a un sismo tremendo con la pandemia, que no ha hecho sino abrir esas brechas, ¿no? De pronto nos acordamos que existen las escuelas públicas porque hay un poco más de 150.000 estudiantes provenientes de escuelas privadas que han migrado a la escuela pública y han engrosado las filas de la escuela pública cuando han incorporado muchos alumnos a las aulas y nos hemos olvidado de que quien administra la educación y el orden y la disciplina es un profesor que está sobrecargado de trabajo, ¿no? No conozco mucho de cifras, pero tengo muchos vínculos con amigas y amigos profesores del Estado, y en todos los casos he encontrado el mismo testimonio. Se ha incrementado, no diré duplicado, a veces se ha triplicado el trabajo de ellos, y todos han sufrido una merma en sus saberes, ¿no? Ujú. Esto debe terminar, eso debe terminar. Ya hemos esperado demasiado para que se incremente lo que corresponde, lo que debería corresponder al sector educación. Estamos por debajo de la mayoría de los países de la región en cuanto a inversión en educación, ¿no? Ujú. Eh, Afortunadamente, Ricardo Cuenca, el actual ministro, que en mi opinión debería quedarse en
el nuevo gobierno, conoce el fenómeno de la educación y está impulsando ahora la reapertura de escuelas para volver, si bien no a un sistema totalmente presencial, por lo menos semipresencial, ¿no? Ya hay un estimado de 25.000 escuelas que parece que se van a plegar ya al nuevo sistema, pero cuando salgamos de esta pesadilla en la que estamos, tenemos que empezar a pensar en la educación pública, ¿no?, al mismo nivel que la salud pública. No deberían ser, como tú has presentado la pregunta, no debería ser ya un privilegio y deberíamos tener escuelas del Estado con buenos profesores, bien capacitados, que nos sintamos orgullosos de estudiar en una escuela del Estado. Sí, bueno, precisamente una de las aristas del problema es el tema de presupuestos, ¿no? Que ha hecho seguramente que no llegue, pues, el tema de la red y todo ello a las zonas más alejadas del país, que ahora, pues, no pueden estudiar. Lo decía usted, ahora con la vacunación de los maestros rurales se va a buscar un poco la semipresencialidad. Pero, Es conmovedor, Estefano, perdón, es conmovedor ver cómo niñas y niños tienen que trepar a un árbol, bueno, fuera un cerro, ¿no?, para encontrar una señal y compartir entre ellos un celular. A mí eso me parte el alma, ¿no? Y esas son las condiciones en las que viven muchísimos niños y niñas en el país. lamentable, pero cierto, es la realidad de nuestro país. Pero sin embargo, la educación y el problema de la educación, cuando uno habla de la problemática de la educación, no solo se centra en el tema económico, seguramente es, pues, de las aristas principales, pero también hay un tema de que es necesario tal vez reeducar al educador, hacerle ver y que se entienda que puede ser un proceso de amistad incluso la educación. Totalmente de acuerdo. Hay que educar al educador. Yo siempre recuerdo una conferencia de George Gadamer, cercano a los 100 años, que dio una conferencia cuyo título fue Educarse para educar. Es decir, la primera persona que tiene que estar sumamente preparada en todos los campos, para lo cual el profesor necesita recursos suficientes para adquirir libros, para viajar, para ver buen cine, para asistir al teatro. Es decir, es parte de la formación de un profesor. El profesor debería de trabajar muchísimo, pero también disfrutar de su trabajo y disfrutar de momentos de ocio. No el ocio de holgazanear, sino el ocio creativo, de la lectura, de la reflexión. Los profesores hoy viven, en términos humanos, arrinconados por los padres de familia, a quienes también hay que reeducar, porque es un problema social. Es verdad, hay que reeducar al docente, pero hay que hacer una enorme cruzada para reeducar a la sociedad y que tenga un concepto distinto del maestro, porque el maestro tiene que recuperar su autoestima, tiene que volver a quererse y querer su oficio. No hay oficio probablemente más pretencioso y más imposible que el de educar. Lo decía Freud. Educar es moldear a otra persona y guiar a otra persona. Y necesitas tener una gran capacidad cultural para estar en condiciones, entre paréntesis, tal vez vanidosas, cierro paréntesis, de moldear a otra persona y llevarla por una senda de provecho, ¿no?, de formación, de virtudes, pero para lo cual necesitamos un maestro consistente, sólido, bien preparado y una sociedad que lo acompañe. Ahora, continúe usted. No, una sociedad que lo acompañe a través de las autoridades, a través de los medios, ¿no? A mí me irrita mucho cuando se somete a una prueba a los profesores y al día siguiente hay una especie de bullying masivo de los medios contra los maestros y las maestras, como si su deficiencia en la formación fuera un motivo de burla social.
Ujú. Es cierto, hay que capacitarlos mejor, pero hay que darles mejores recursos. Es cierto. Ya que hablábamos pues de reeducar al educador y mencionaba usted el cine y me vino a la mente lo que usted nos comentaba, de que en el colegio se escapaba pues los jueves al cine, se escapaba del colegio al cine. Entonces, y esto me lleva pues también a la reflexión de que los educadores deberían aprovechar los intereses de los alumnos, por ejemplo, el cine, para educar mediante la cultura, para enseñar usando pues, y es algo que veíamos al menos en algunos reportajes, muchos profesores han utilizado en esta pandemia, en esta coyuntura, el cine, la cultura, la música, para Claro. dar un mensaje. Mira, Estefano, es un lindo tema porque en la época presencial yo siempre he combatido la idea de que solo se aprende en el aula, ¿no? Hay que derrumbar los muros del aula y pensar en los espacios públicos, en la sociedad en general, compartir con los chicos el cine, el teatro. Yo iba con cantidades de chicos al teatro, al cine, en Mancha, ¿no? Comandando una hueste de curiosos, ansiosos por la cultura. Usábamos la avenida que separa del centro comercial, íbamos a un cine o nos íbamos todos al teatro, porque hay que pensar que la educación se da en cualquier rincón, en cualquier espacio, y a través no solo de la cultura letrada. Nuestra cultura es una cultura ancestralmente ágrafa, entonces hay que acercarnos también a las artes tradicionales, ¿no? Conocer una pieza de cerámica, conocer un retablo ayacuchano, estoy pensando en Mamerto Sánchez, que es un ceramista de quinoa, ¿no? Es decir, acercarlo a todos los pequeños rincones de nuestra riquísima cultura, ¿no? El concepto de lectura también tiene que variar y tratar de acercarnos todo lo que sea posible a los intereses del chico. Efectivamente, el cine como la música, diría, son dos disciplinas artísticas muy cercanas a los jóvenes. Los jóvenes consumen una gran cantidad de cine y una gran cantidad de música, como las modas, como el deporte, como la nutrición, que están cercanas a los intereses del chico. ¿Por qué no abrirle las puertas y las ventanas del aula para que ingresen esos temas al aula? Y que el profesor pueda también orientar al estudiante en el cine, en la música, en las modas, en el deporte. Son temas como vedados en la escuela porque hay un concepto demasiado serio, solemne de la cultura. Ujú, Tenemos ujú, que recuperar la cultura viva de nuestros pueblos. ujú. Sí, y bueno, esto hace llevar, bueno, nos lleva también a la reflexión para los profesores. Usted plantea a la educación como actividad transformadora y dentro de esto, pues entiende que la docencia no debe ser vista como imposición, sino como el despertar del interés del educando, a partir, pues lógicamente, del reconocimiento, de la admiración por los conocimientos del profesor y de la amistad por la persona que es el profesor. Entonces, creo que también un día como hoy, el Día del Maestro, es importante para una reflexión de el papel que juega el profesor y de cómo debería llevarlo. Mira, lo puedo cifrar en una frase de mi queridísimo y admirado Constantino Carballo, el educador más importante del Perú. Decía, parémonos al frente de un aula no solo para ser mirado por los alumnos, sino para ser admirado por los alumnos, ¿no? Y hay una enorme diferencia entre ser mirado y admirado. Y para ser admirado tienes que despertar una curiosidad en el estudiante, una sed de conocimiento en el estudiante, pero también una admiración, no solo por el profesional que tienes al frente, sino por la persona que encarna a ese profesional, ¿no? Las virtudes, la tolerancia, la comprensión, el acercamiento, desde el tono de voz y la mirada que pone sobre un estudiante es importante, realmente más importante que el llamado currículum visible, que son aquellas asignaturas, materias, datos que tienes que ofrecer, que ahora es muy fácil de conseguirlos. Lo que no se puede conseguir es esa transmisión estrictamente humana de la persona.
¿no? Ujú. Su bondad, su generosidad, su compañerismo, su comprensión, eso no lo encuentras en Google. La información sí. Ujú. Es cierto lo que usted plantea. En este sentido de la reeducación del educador, definitivamente la educación de hoy no es la misma de hace 50 o la de hace 100 años. Hoy se plantea el enfoque de género dentro de la currícula de educación. Mariátegui lo decía hace casi 100 años, precisamente lo que decimos ahora, ¿no? Reeducar al educador para que este se desprenda de prejuicios del pasado que atenten, por ejemplo, contra la equidad del género. ¿Qué opina usted del enfoque de género en la educación? Mira, no solo Mariátegui, los educadores, los educadores de principios del siglo o de fines del siglo XIX, quiero decir principios del siglo XX o siglo XIX, hay un ensayo famoso de Manuel González Prada, nuestro anarquista más importante, y efectivamente Mariátegui, y también el grupo, se me ha ido el nombre en este momento, en el sur andino, en Puno, con Catacora y otros que impulsaron una visión innovadora de la educación. Yo estoy completamente de acuerdo con la igualdad de género, ¿no? Yo estudié la primaria y la secundaria en un colegio solo de varones, ¿no? Que sirvió perfectamente para consolidar el pensamiento ultramachista que yo traía del hogar, ¿no? Entonces he sido durante años un cavernícola, un monolítico en mi pensamiento, ¿no? Que había una enorme diferencia entre hombres y mujeres, y aprendí a convivir en un aula con chicas y chicas ya como profesor. Y fue también uno de mis tantos aprendizajes, porque para reeducar al educador tiene que haber una especie de disposición o docilidad de la que hablaba San Agustín. Hablaba de la docilidad del aprendiz, no en términos de sumisión, sino en términos de buena disposición para el aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es una condición sine qua non para ser un buen profesor. Tener suficientemente abiertos los poros, dispuestos para que ingresen nuevos vientos, nuevos aires, nuevas enseñanzas. Yo aprendí a convivir en un aula con chicos y chicas como profesor, y he podido confrontar las ventajas, ¿no? Entonces, y ha sido un camino largo, con muchos momentos de felicidad, pero con muchos momentos también de decepción y de dificultades. Este año estoy cumpliendo 44 años de profesor, que es una camionada de experiencia, ¿no? Mm. Y no tengo ninguna duda que hay muchísimas, no solamente el enfoque de género, sino hay muchas cosas que hay que contemplar todavía en la educación, algunas de las cuales hemos tocado hoy, ¿no? Porque tenemos que no solo resolver el asunto de la conectividad y alfabetizar a los profesores en tecnología, sino cambiar un poco la mentalidad de lo que significa educar, ¿no? La Ujú. mentalidad de lo que significa evaluar, ¿no? Seguimos todavía con moldes bastante anticuados, ¿no? Precisamente en esos moldes anticuados, usted también plantea, pues, desde su punto de vista como escritor también, la literatura en el proceso educacional, ¿no? Que debería también ser parte, pues, de esta reeducación, de esta revolución, de este cambio en la educación. En uno de sus libros mencionaba algo de Bryce Echenique, de cómo irónicamente, pues, se burlaba de los libros que nos enseñan o que nos hacen leer, nos obligan a leer en la secundaria sobre todo, que son estos llamados libros matapasiones, que en vez de encendernos la luz de la lectura, nos la terminan matando completamente. Es verdad, pero un profesor en ese mundo de la utopía en el que estamos tú y yo por momentos, en este mundo de la utopía en que un profesor está bien preparado, uno va desarrollando
una condición que solemos llamar intuición u olfato, ¿no? Que parece una actitud espontánea y casi natural, pero no es eso, es producto de la cultura que uno acumula con la lectura, con la reflexión, y eso te lleva a seleccionar acertadamente las lecturas que tienes que darle a los chicos, las películas que le vas a recomendar, alguna serie. O sea, solo un profesor suficientemente capacitado puede, como dije al comienzo, vislumbrar aquello que va a servir para el futuro de nuestros queridos estudiantes, ¿no? Ujú. Unas últimas tres, bien rápidas, que nos queda muy poco tiempo, Un profesor Eslava. ping-pong. Algo veloz. Unas recomendaciones tal vez de libros para quienes están implicados en el proceso de la educación, ¿no? Los profesores y los alumnos, para despertar precisamente esto de lo que hablábamos, la iniciativa de la lectura. Bueno, Diario Educar de Constantino Carballo, un libro clave. Y modestamente, Un placer ausente, que es una reflexión sobre la lectura en la Mm, escuela. de su autoría. Ujú. Ujú. Un libro de Jorge Eslava. Ha sido periodista usted también. ¿Qué le ha parecido el papel de la prensa en esta segunda vuelta? Sobre todo de la gran prensa, ¿no? De la prensa que está pues en la capital. Penosa, penosa ahora que estamos esperando todavía cierto acto de contrición, ¿no? Ojalá que llegue las disculpas del caso, porque lo merecemos los ciudadanos. Ujú, debería llegar. Un profesor al poder, ya casi es inminente pues la victoria del maestro Pedro Castillo, un maestro de escuela rural, va a llegar al sillón presidencial. Todos mis deseos para que sea un gobierno efectivamente que empiece a cambiar el rostro del Perú. Me gustaría que algunos que están en el gabinete hoy permanezcan y estamos esperando un deslinde también, claro, con ciertas denuncias de corrupción, pero mi apoyo, mi solidaridad con el maestro Castillo y a través de él con todos los maestros y maestras del país. Ujú. Algo último, debe estar extrañando las pichangas, así que es inevitable hablar de fútbol también. ¿Llegaremos al Mundial? Mira, después de lo exhibido ayer en el segundo tiempo contra Brasil, si Perú sigue jugando así, puede tentar el campeonato mundial. Lo he visto magnífico ayer, lo he visto magnífico ayer en el segundo tiempo, y sí tengo esperanza de que enmiende el comienzo de esas eliminatorias que fueron bastante fallidas y podamos enrumbarnos ya hacia un camino más esperanzador en el fútbol. Y con Ujú. nuevas figuras, ¿no? Sí, hay un cambio generacional también. La presencia de García ayer y de este chico, creo que del Cristal, que entró hacia fines del segundo tiempo, Lora. Lora, efectivamente Lora, me han dejado plenamente contento, ¿no? Ujú. Un cambio generacional que, bueno, es necesario pues en todos los campos, ¿no? Indispensable. En todos los campos. Confiar más en los técnicos peruanos, ¿no? Sí. Hay un buen manojo de técnicos peruanos que hay que apoyar y además estimular los semilleros que ya casi no hay, ¿no? Ujú. Le agradezco por estos minutos. Siempre es interesante conversar con usted, profesor Eslava. Lo dejo por si quisiera dar tal vez algún consejo pues a los maestros ayacuchanos y la felicitación por su día. No, más que consejo, un gran abrazo y un pedido de que no desmayen en su lucha. Todos los días entremos al aula virtual convencidos que lo que estamos haciendo es el oficio más hermoso, digno que existe. Ujú. Muchas gracias. Buenas tardes.